Lenguaje y literatura noveno grado. Guía 16. La producción de un artículo de divulgación. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en tu libro de texto. Páginas 116 a la 121 para esta semana. Recuerda escribir a lápiz en tu libro. Página 116. Anticipación. Actividad número 1. Elabora un artículo de divulgación científica siguiendo los pasos del proceso de escritura. Planificación. Literal A. Elige un tema entre las siguientes opciones y subráyalo. Por ejemplo, puede ser un tema científico, tecnológico o un conocimiento especializado de tu entorno, como la agricultura, la ganadería, la avicultura, herbolaria, dendrología, entre otros. ¿Qué significa avicultura? Es la actividad de criar y cuidar aves de corral y su comercialización. Herbolaria es el conocimiento especializado sobre las plantas y sus usos medicinales. Dendrología, conocimiento sobre árboles maderables, leñosos, arbustos y enredaderas. Literal B. Responde las siguientes preguntas para orientar tu investigación. Lo puedes hacer en tu cuaderno. ¿Qué conocimientos quieres divulgar al público? ¿A qué público irá dirigido tu artículo? ¿Qué aportará tu artículo a la ciencia o a la sociedad? Y literal C, haz una recopilación de la información en fuentes bibliográficas o internet con los siguientes criterios. Pertinencia, que la información tenga estrecha relación con el tema. Novedad, que los descubrimientos sean recientes o que la información sea poco conocida. Calidad, los autores o autoras que sean especialistas del tema y fuentes de consulta deben ser confiables. Yo voy a escoger el tema tecnológico. Continuamos. Ahora pasamos al cuaderno y respondemos las preguntas de la actividad número 1 de la página 116. Recuerda siempre ubicar el tema de la semana como título en tu cuaderno. Literal A. ¿Qué conocimiento quiero divulgar al público? Según el tema que hayas seleccionado, tienes que clasificarlo en una categoría, ya sea científico, cultural, sociológico, etc. En este caso, yo ya escogí un tema tecnológico y me ha llamado la atención algo que circula en redes. Entonces voy a dar a conocer las investigaciones acerca de una extraña esfera que fue encontrada en Buga, municipio de Colombia. Literal B. ¿A qué público irá dirigido mi artículo? Pues lo pienso dirigir a todo público. No tiene restricciones porque es algo curioso. Literal C. ¿Qué aporte hará mi artículo a la ciencia o a la sociedad? Pues en mi artículo yo intento evidenciar si existe tecnología no humana. Es decir, que va a servir como una referencia a la investigación que se está haciendo sobre esa famosa esfera. ¿Y tú, sobre qué vas a hacer tu artículo? Recuerda, tienes que buscar un tema que no sea muy conocido. Literal D. Ahora elaboremos un cuadro comparativo a partir de las fuentes consultadas, con los parámetros como tipos de fuente, bibliografía digital o entrevistas, los datos que has recopilado, la fiabilidad de estos, conclusiones, entre otros. Yo me fui a internet y visité varios periódicos virtuales. También la página o el canal de este señor Jaime Maussan. Entonces encontré esta información y la clasifiqué de esta forma. Descubrimientos realizados a la esfera de Buga. Las comparaciones que tienen de similitud y que tienen de diferencia. Lo que han dicho los medios de prensa y lo que dicen los científicos de la UNAM. Porque según leí en el periódico, en estos periódicos digitales, el señor Jaime Maussan llevó esta esfera
a la UNAM para que le hicieran diferentes pruebas. Entonces, en los medios de prensa que consulté, decían lo siguiente, y eso tiene similitud con lo que dicen los científicos de la UNAM. En todos los periódicos afirman que sí existe la esfera. También los periódicos y los científicos afirman que le han realizado una serie de pruebas para verificar que no es de origen humano. Y también validaron los videos de la esfera en el aire. Es decir, nadie ha dicho que esos videos sean falsos. Todo se ha validado. ¿Cuáles son las diferencias que encontré entre lo que dice la prensa y lo que dicen los científicos? La prensa dice que algunos medios sostienen que es falsa, aunque nadie le ha hecho pruebas o la han investigado. En cambio, los científicos de la UNAM ya le hicieron varias investigaciones y varias pruebas y dan por hecho que sí es una tecnología no humana. Llama la atención este suceso, ¿verdad? Continuamos. Página 117. Construcción. La producción de un artículo de divulgación. Actividad número 2. Vamos ahora a la parte de la textualización. Literal A, donde vamos a redactar las ideas principales de tu artículo de divulgación a partir de la planificación, siguiendo los criterios de redacción que se muestran a continuación. Vamos a construir frases o párrafos breves que tengan las ideas pertinentes. Vamos a mantener una secuencia lógica de las ideas en los párrafos y vamos a desarrollar una progresión temática para mantener la coherencia textual. También es importante mantener la unidad de tu tema y de esa forma se va a desarrollar. Literal B. Escribo un título y una introducción para mi artículo con los siguientes criterios. El título debe ser breve, entre 5 y 10 palabras, llamativo y debe motivar a la lectura del artículo. La introducción o leal debe resumir el tema o brindar información relevante sobre este. Veamos. ¿Recuerdas sobre qué era mi artículo? Le puse un nombre llamativo. Le puse una pregunta. ¿La esfera de Buga es tecnología no humana? Desde ese momento ya estoy generando cierta atención en las personas. Porque ¿cómo que la esfera? ¿Cómo que no es humana? Bien, ahora hago la introducción o lead, donde hago un resumen de la información que encontré en varios medios de información. Hago una breve descripción de lo que ha sucedido. La caída de un objeto esférico de apariencia metálica similar en tamaño a un balón ha generado gran conmoción. Según dos videos cuya autenticidad aún no ha sido refutada mediante análisis técnico, muestra al objeto levitar sobre la ciudad de Buga en el suroccidente de Colombia, cerca de Cali. Aparentemente usa tecnología antigravitacional desconocida en la Tierra, lo que por obvias razones ha despertado especulaciones y un creciente interés de su origen. Ahora voy a desarrollar toda la información que encontré. Desde el mes de abril, la esfera de Buga se encuentra en la Ciudad de México, en manos del periodista Jaime Maussan, quien aplicando el método científico tiene planeado desarrollar varias fases de investigación. La primera es la simple observación y análisis. La segunda ha involucrado expertos en distintos ámbitos debidamente acreditados. Y actualmente, a pocas semanas de tener la esfera en su poder, facilita el acceso a expertos de la UNAM, uno de los centros universitarios más prestigiosos de México, para que hicieran los análisis correspondientes. ¿Te fijas cómo voy desarrollando la temática y a medida que avanza voy poniendo más información? Luego voy a la conclusión, es decir, lo que ya finaliza esta investigación. Otros comentarios se han dirigido al tipo de análisis que se está aplicando y a las herramientas utilizadas. Y ante eso, el periodista Maussan ha sido reiterativo en afirmar que estas solo son algunas de las muchas pruebas científicas que se harán a la esfera. Y hace un llamado a la paciencia, ya que el método científico requiere tiempo para lograr resultados concluyentes. Es decir, que en la conclusión se retoma que han habido muchos comentarios, tanto a favor como en contra de la situación. Sin embargo, él hace un llamado a que esperemos los resultados concluyentes, puesto que aplicando el método científico, esta situación puede tardar varios meses. Literal C.
Ahora redacto en mi cuaderno una versión completa de mi artículo de divulgación con los datos y la información pertinente para apoyar el tema desarrollado. Acá prácticamente ya desarrollé mi artículo. Quizás faltarían como imágenes o situaciones más concretas, pero igual ya tiene forma. Pasamos al cuaderno. ¿Cómo lo podríamos mejorar? Actividad 2, página 117. Literal C. Redacto en mi cuaderno la versión final de mi artículo. Vamos por el título. La esfera de Buga es tecnología humana. Puedes en tu cuaderno también pegar una imagen. Aquí está la imagen que anda circulando en redes sobre la tal esfera. Y nuevamente, pues aquí está la información que ya compartí antes. Nada más agregué la esfera para que tenga mayor vistosidad. Y ahí está mi artículo de opinión o divulgación científica. ¿Cómo va a quedar el tuyo? Recuerda, puedes poner imágenes. Continuamos. Página 118. Los signos de puntuación. Actividad número 3. Leamos la siguiente información. La coma. Se emplea para realizar una pausa breve y separar elementos de una serie. Cuando se colocan en forma consecutiva varias partes de la oración iguales por su función y clase. Ejemplos. Vendimos limones, naranjas y guayabas. Eso es para enumerar. También sirve para separar expresiones como en efecto, esto es decir, en fin, sin embargo, por ejemplo, en realidad, por último, no obstante y otras parecidas. El punto. Se denomina punto y aparte si el periodo que sigue trata un asunto diferente o el mismo, pero en otro aspecto, y punto y seguido cuando se continúa razonando sobre la misma idea. Ejemplo. Pero ¿cuál es el destino de esta ternura? ¿De qué oscuro paraje llega este amor? Punto y coma se utiliza para separar oraciones independientes, pero relacionadas por su sentido. Ejemplo, en San Salvador visitamos el Parque Balboa, en Cucatlán el Cerro de las Pavas. Antes de las conjunciones y expresiones más, pero, aunque, sin embargo, no obstante y otras similares, cuando separan dos oraciones largas. Para separar oraciones cuyo sentido podría confundirse por su proximidad con otras. Ejemplo, el viento furioso silbaba sin cesar. Las olas, como grandes montañas de espuma, pasaban por encima del barco. Dos puntos. Se emplean después de expresiones de cortesía y saludo. Ejemplo, querido amigo, he sabido que estás en séptimo grado, etc. Antes de una proposición que es un resumen o explicación de lo precedente. Ejemplo, la ley debe ser clara, precisa, uniforme. Interpretarla es corromperla. Napoleón. Indican que lo que sigue es una enumeración, los elementos incluidos en la primera frase. Ejemplo, debe llevar varias asignaturas, lenguaje y literatura, matemáticas y estudios sociales. En la web puedes encontrar más información sobre los signos de puntuación usando el siguiente enlace o código QR. Actividad número 4. Resolvemos. Vamos ahora a la revisión. Literal A. Podemos intercambiar nuestros artículos de divulgación y leerlos. Literal B. Revisemos la coherencia lógica, la progresión y la unidad temática. Literal C. Apliquemos signos de puntuación según los usos correspondientes. Literal D. Escribimos nuestra versión final del artículo de divulgación. Página 119. La conferencia y el panel. Actividad número 5. Leamos la siguiente información. La conferencia es un tipo de discurso oral de carácter formal y sirve como herramienta para que una persona exponga asuntos políticos, económicos, científicos, tecnológicos o culturales. Su utilidad radica en convocar a un público interesado en el tema. Puede ser presencial o virtual y se cuenta con un moderador. ¿Cómo se organiza una conferencia? Primero hay que planificarla. Se define el tiempo, el tema, el conferencista y se organiza la convocatoria. Luego se hace la presentación, donde se anuncia al orador destacando su trayectoria, su nivel académico, entre otros.
Y luego vamos a la exposición, donde se desarrolla el discurso en un tiempo variable. Dependiendo del tema a tratar, el orador se apoya de imágenes o notas escritas. Luego va el cierre, que es el espacio para preguntas y respuestas. Veamos ahora el panel. Es un tipo de discurso oral que se desarrolla en una mesa o escenario frente a un público. Los integrantes del panel se denominan panelistas, quienes aportan sus conocimientos u opiniones sobre temas especializados. Tiene un moderador que coordina las participaciones y mantiene un punto de vista neutro. El público participa al final en un intercambio de preguntas y respuestas. ¿Cómo se organiza un panel? Planificación. Se define el tiempo de la jornada, la cantidad de panelistas, mínimo 3, máximo 7, el moderador y se convoca al público. Luego en la presentación se presentan a los panelistas. Se hace una discusión o exposición donde los panelistas exponen sus aportes por turnos. Y en el cierre hay un espacio para preguntas y respuestas. Ahora respondamos en el libro. Literal A. ¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes entre la conferencia y el panel? Tiene muchas coincidencias, pero también tiene muchas diferencias. Por ejemplo, los dos se presentan ante un público y son dirigidos por un moderador. Y se diferencian en el contenido y los expertos, ya que en uno participa uno o dos y en el otro pueden ser varios. Literal B. ¿Qué temas se podrían abordar en un panel o conferencia? Ya dijimos, hay muchos temas variados. Pueden ser temas sociales, culturales, científicos, deportivos, médicos, tecnológicos, entre otros. Página 120. Actividad número 6. Leamos el siguiente texto. Mensaje de la señora Audrey A. Soleil, directora general de la UNESCO, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente sobre el tema biodiversidad, 5 de junio del 2020. Entre finales de mayo y principios de junio de cada año, la UNESCO celebra 3 días internacionales importantes, ya que brindan la oportunidad de examinar juntos los 3 pilares sistémicos del cambio climático: la biodiversidad, el clima y los océanos. El 5 de junio, que es una oportunidad para celebrar el medio ambiente, nos recuerda que ese medio es un todo, un sistema complejo en que el clima, las masas oceánicas y la diversidad de lo vivo y de los entornos interactúan, rebasando a veces nuestra capacidad de anticipación. En menos de un año, la crisis ambiental se ha puesto de manifiesto de una manera espectacular y preocupante. Por un lado, los enormes incendios que devastaron selvas pluviales tropicales como si se tratara de sábanas áridas, mostraron el desequilibrio climático y por otro, la pandemia de COVID-19 arroja una dura luz sobre la crisis que afecta a la biodiversidad. De hecho, esta pandemia ha sido una oportunidad para observar a lo que los científicos de todo el mundo han estado repitiendo durante años: los vínculos de interdependencia entre la humanidad y la biodiversidad son tan poderosos que su vulnerabilidad es nuestra fragilidad. Esta crisis sanitaria es una advertencia de que debemos escuchar colectivamente. Ha llegado el momento de replantear completamente nuestra relación con lo vivo, con los ecosistemas naturales y con su diversidad biológica. Por último, la UNESCO puede poner en relieve sus conocimientos especializados, en particular en el ámbito de la educación, porque la educación ambiental es decisiva en este replanteamiento. Todo se puede aprender: aprender a prestar más atención, a ser más sensible, a ser más receptivo a lo vivo y a su extraordinaria riqueza, a ser capaz de admiración y humildad, a comprender la propia responsabilidad y a vislumbrar lo que se puede hacer de forma concreta. En este Día Mundial del Medio Ambiente, que este año celebra la biodiversidad,
Recordemos que en nuestras manos está ahora no solo nuestro futuro, sino también el de todos los demás seres vivos con los que compartimos la Tierra. Audrey Soleil. Excelente discurso, ¿verdad? Continuamos. Ahora resolvamos en el cuaderno. Pero antes, ¿qué significa sabana? Sabana es una llanura muy extensa con escasa vegetación arbórea y abundantes plantas herbáceas, propia de zonas tropicales y subtropicales. Pluvial, perteneciente o relativo a la lluvia. Pasamos al cuaderno y respondemos las preguntas, todo según el texto. Recuerda siempre escribir el tema de la semana y también el número de actividad y la página que vas a desarrollar. Literal A. ¿Cómo se ha puesto de manifiesto la crisis ambiental? Según lo que dice el texto. Nos dice que de una manera espectacular y preocupante, debido a los incendios en selvas pluviales y la pandemia. Literal B. ¿Qué significa que el medio ambiente a veces rebasa nuestra capacidad de anticipación? Pues como la naturaleza es un sistema complejo donde interactúan elementos y fuerzas naturales, estos pueden ser impredecibles y tomarnos por sorpresa en sus acciones. A eso se refiere, que muchas veces rebasa nuestra capacidad de anticipación. Literal C. ¿Cuál es el objetivo de dar una conferencia sobre este tema? Recuerda, es sobre el medio ambiente. Por lo tanto, su objetivo es crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Literal D. ¿Qué fenómenos del medio ambiente han afectado nuestra comunidad? Recuerda que nuestro país es un país muy tropical, por lo que llueve mucho. Por lo tanto, el fenómeno que más nos afecta son las lluvias, porque siempre hay deslaves de tierra e inundaciones. Literal E. ¿Qué medidas de educación ambiental se podrían implementar? Educación ambiental. Podríamos comenzar con el reciclaje en el hogar y en las escuelas. También hacer campañas de limpieza en la comunidad y sembrar arbolitos en zonas que están desiertas. Página 121. Consolidación. Actividad número 7. Comparten una conferencia en mi trabajo sobre el artículo de divulgación. Posiblemente los compartamos en clase. Y luego su publicación. Literal A. Organizaremos una conferencia en el aula o en la escuela para exponer la información del artículo de divulgación científica. Literal B. Seleccionamos quién será el moderador en la conferencia. Y literal C. Exponemos el tema sobre el artículo de divulgación científica, aclarando dudas sobre el tema y cerrar nuestras ponencias. Si nos queda tiempo, podríamos hacerlo. Ahora evaluamos nuestro artículo de divulgación. Marcamos con un chequecito o una X el criterio si lo has logrado o está en proceso. Voy a evaluar el mío. Número 1. ¿Aborda una temática científica, tecnológica o especializada? Pues el mío es tecnológica y lo he logrado. 2. ¿Posee la estructura de un artículo de divulgación? Observaste que sí, ¿verdad? Aunque faltaban algunas partes. Número 3. ¿Expone información de manera objetiva? Por supuesto, en ningún momento di mi opinión. 4. ¿Posee coherencia textual? Por supuesto. Número 5. ¿Se evidencia el uso adecuado de los signos de puntuación? Habría que revisar. Autoevaluación, unidad 4. Escribe logrado o en proceso. Un chequecito si has logrado los siguientes temas.
1. ¿Analizaste textos dramáticos del romanticismo y sus características? Si hiciste esa guía, lo has logrado. 2. ¿Reconoces el efecto estético de la síndeton y el polisíndeton? A algunos creo que les falta. 3. ¿Analizas y produces artículos de divulgación científica? Si has terminado esta guía, lo has logrado. Si no, está en proceso. 4. ¿Usas mecanismos de coherencia textual y signos de puntuación adecuadamente? Algunos sí, ¿verdad? 5. ¿Elaboras cuadros comparativos para organizar la información? En algunos casos, sí. 6. ¿Participas en conferencias atendiendo las características de este tipo de discursos orales? Todavía nos falta, ¿verdad? Está en proceso. Muy bien, eso es todo para esta semana. Nos vemos la próxima. Recuerda, suscríbete y dale me gusta. Chao.